Les doy una cordial bienvenida a su programa Hablando con la Verdad. Para mí es un verdadero placer compartir con ustedes estos momentos tan hermosos. Hoy he preparado un tema que lo he titulado La más grande necesidad del alma. Así que pónganse cómodos, vamos a platicar, vamos a adentrarnos en un ambiente espiritual y vamos a buscar esa edificación de Dios. Y para comenzar vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 42, verso 1 y 2, y dice: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Bien, con esta primera lectura, hay algo que podemos analizar, y es que en nuestro caminar sobre el mundo, en este transitar que llevamos, podemos perder algo. Y eso que podemos perder es el deseo de Dios, esa hambre, esa sed de Dios. ¿Y por qué podemos perder el deseo de Dios? Podemos analizarnos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué podemos perder el deseo de Dios? ¿Por qué podemos dejar de sentir hambre y sed de Dios? Bueno, hay muchas razones. Quiero enumerarte dos. Primeramente, las múltiples ocupaciones nos absorben y creemos que en las cosas materiales podemos arreglárnosla bien sin Dios. La segunda es que perder el hambre y la sed de Dios o el deseo de Dios es caer en una inconsciencia espiritual. Es un estado de sueño espiritual donde no comprendemos que Dios es como el aire que respiramos. Fíjate estos dos puntos muy importantes por los cuales perdemos el hambre y la sed de Dios. Las ocupaciones por un lado, los afanes, las múltiples distracciones que tenemos en el mundo y ignoramos la grande necesidad del alma, que es cómo respirar para nuestro cuerpo. Permíteme tomar una metáfora, una ilustración. No está en la Biblia. Vamos a imaginarnos, vamos a meditar en esta metáfora, que la he adaptado un poco para que razonemos. Imaginémonos a Juan el Bautista. Está en el río Jordán bautizando. Escuchemos el agua, el sonido del agua. Y llega un hombre con Juan el Bautista y le dice que quiere conocer a Dios. Juan le dice, bueno, descendamos al río. Y ambos descienden. Estando allí en el río, Juan y esta persona, Juan lo toma para bautizarlo, pero al sumergirlo, Juan no lo levanta, lo mantiene con fuerza sumergido a aquel hombre. Este hombre, al verse allí sumergido, entiende que Juan lo está ahogando y empieza a luchar por salir y con gran esfuerzo trata de quitarse de las manos de Juan hasta que lo logra y le reclama a Juan y le dice, oye, ¿por qué has hecho esto? Juan le dice, bueno, primero, antes de responderte, te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué luchabas de esa manera cuando te tenías sumergido en el agua? El hombre dice, porque quería respirar. De lo contrario habría muerto, respondió el hombre. Juan le dijo con una sonrisa, el día que desees a Dios con las mismas ansias con que querías respirar, ese día lo encontrarás. Es una metáfora, pero yo te pregunto, ¿cómo sería nuestra relación con Dios si lo buscáramos con la misma necesidad que tenemos de respirar? Analicemos el texto que leímos al principio. Analicemos la necesidad del siervo. El rey David dijo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Bueno, imaginémonos un ciervo en el desierto. Emite un bravido este animal
por la incesante deshidratación que experimenta. Es un clamor que nace de su desesperación. Él sabe que si no se hidrata, pronto van a sucederle dos cosas. Uno, morirá de sed. Segundo, será alcanzado por algún depredador que se aprovechará de su desfallecimiento. Bueno, el rey David compara su necesidad de Dios como la del siervo. Fíjate qué bonito. David ve al siervo y dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma. Debemos comprender de una manera espiritual esto, porque aquí estamos viendo la importancia de saciarnos de la presencia de Dios en nosotros. Si pasamos mucho tiempo sin llenarnos de su espíritu, Satanás se aprovechará de nuestra debilidad, nos va a destruir, nos va a derrotar. Y recordemos las palabras del apóstol Pedro: Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es importante de considerar, así como el siervo considera que puede morir de sed o ser alcanzado por alguna bestia. También nosotros debemos darle una suma importancia a la necesidad de nuestra alma. Vamos a hacer un análisis para ver cómo está nuestra vida espiritual. Hay síntomas que nos indican si estoy deshidratado espiritualmente. En alguna ocasión he hablado de ellos, pero vamos a tocar 7 síntomas de una forma breve. Vamos a mencionarlos simplemente. Bueno, ¿quieres saber cómo está tu vida con Dios? Vamos a verlo. Primer síntoma: ya no pasas tiempo con Dios a solas. Segundo síntoma: no eres constante en la oración. Tercer síntoma: no tomas tiempo para leer la Biblia. Cuarto síntoma: te interesas más por las cosas materiales que por tu vida espiritual. Quinto síntoma: te es muy difícil perdonar a quien te ofende. Sexto síntoma: guardas rencor en tu corazón. Séptimo síntoma: sabes que no estás bien delante de Dios, pero no haces nada para remediarlo. Consideremos seriamente estos 7 puntos. Hay más, pero considerémoslos. ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? ¿Cuánto tiempo tomas para la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la lectura de la Biblia? Vivimos en una sociedad donde la tecnología nos ha absorbido. ¿Cuántas personas pasan horas mirando su teléfono, su móvil, su celular? Pasan horas. La televisión, las series, los programas, ¿cuánto tiempo perdemos? Y la pregunta aquí es: ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Entonces, esto es importante de considerar porque son cosas fundamentales en nuestra vida espiritual. Así que tomemos un tiempo para reflexionar. ¿Dónde está tu mayor interés? ¿En las cosas materiales o en las cosas espirituales? El Señor Jesús decía: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero si yo me estoy centrando más en lo material y dejo a un lado lo espiritual, es un síntoma de que estoy perdiendo esa necesidad de Dios. Una alma espiritualmente llena de la presencia de Dios perdona con facilidad. No se carga de rencor, no guarda rencor. En su corazón hay amor. Pero si guardamos rencor, es un síntoma de que estoy deshidratado. ¿Cuántas veces pensamos que estamos mal delante de Dios, pero ¿qué hacemos para remediar esa situación?
Es muy importante tener estas cosas en cuenta. Recordemos el ejemplo de David. David hizo muchos salmos, pero fíjate algo muy importante. Esos salmos que redactó David los hizo en etapas muy difíciles de su vida. Fue perseguido por el desierto y, sin duda, él oiría el bramido de los siervos, porque él comparaba su necesidad de Dios con la de los siervos. Es decir, David nos enseña que aún en los momentos de gran necesidad, nuestra prioridad debe ser llenarnos de la presencia de Dios, que las cosas del mundo no nos quiten el deseo de Dios, que la tecnología no nos prive de leer las Escrituras, de tomar un momento para orar, de pasar un momento a solas con Dios. Debemos entender lo que decía el apóstol Pablo, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Decía el apóstol Pablo, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No perdamos esa sed de Dios, porque la sed de Dios, la necesidad de Dios, es la garantía de la vida eterna. Hay algunos textos que vamos a leer que quiero que meditemos, que nos hablan de esa necesidad que tenemos de Dios y que también cómo Dios nos invita a saciarnos, a sufragar esa sed, esa hambre que tenemos de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 55, verso 1 dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Qué maravillosa invitación la que Dios hace a nuestra alma. A esos sedientos, no perdamos esa sed de Dios. A esos sedientos nos dice, venid a las aguas. Pero fíjate, algo muy importante. El Señor nos invita, venid. Y esto debemos entenderlo porque dice, venid, es una invitación. Venid a las aguas. Juan 7:37, fíjate este texto tan bonito. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Pero aquí encontramos otra vez la invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, porque el ir al Señor es un acto de fe. A veces decimos o pensamos, no, yo voy a esperar que el Señor venga a mí. No. El Señor nos está invitando, venid a las aguas a través del profeta. Y en sus palabras, el que tiene sed, venga a mí. En otra palabra decía el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque la invitación es que nosotros vayamos, es un acto de fe. El ir al Señor. El Señor quiere que nosotros manifestemos nuestra necesidad. En San Juan capítulo 4, verso 13 al 14 dice, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Eso es lo que nos promete el Señor. Apocalipsis 21:6 dice, aquí hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el Espíritu de la esposa dice, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Son invitaciones
que recibimos del Señor para que no perdamos esa necesidad de Dios, esa necesidad primordial de nuestra alma, que es como el ciervo brama, esa necesidad de comprender que Dios es como el aire que respiramos, que lo necesitamos indefectiblemente. Pero ¿cómo no perdemos esa sed de Dios? ¿Cómo no dejo que esa hambre se acabe? En Marcos 10, capítulo 13, verso 15 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos les reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Aquí hay un punto muy importante, y es que nuestra sed de Dios depende del grado de dependencia que tenemos de Él. Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Cuando somos unos niños pequeños, o podemos nosotros verlo en los niños pequeños, ¿verdad? También, ese niño depende totalmente de su padre. Esa pequeñita, ese bebé, depende de sus padres, de su madre. Pero a medida que va creciendo, deja de ir dependiendo de él. Al grado que ya no necesita que le ayudes a comer, ellos solo se visten, ellos solo se bañan, ellos solo se arreglan. A medida que pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta de que se van haciendo más independientes, ¿sí? Y así sucede con nosotros y con Dios. Con el mundo, las distracciones, todo lo que nos rodea, las múltiples ocupaciones, las responsabilidades, hacen que poco a poco dejemos de depender de Dios. Y antes encomendábamos todo a Dios. Nuestra salida, nuestra entrada, los alimentos, las cosas más insignificantes, las encomendábamos en Dios. Ahora piensa el hombre: no, Dios no se ocupa de esas cosas, son insignificantes. Nos vamos sintiendo independientes. Dejamos de depender de Dios. Poco a poco vamos desplazando a Dios de nuestra vida y nos sentimos que no necesitamos a Dios en esos aspectos de nuestra vida. Pero debemos entender que no somos independientes. Somos del Señor y el Señor es de nosotros. Él es nuestro Padre y nosotros somos nuestros hijos. Él dice: yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí lleva mucho fruto, dice el Señor. Jesús pasaba horas hablando con su Padre. Dependía de Él. La pregunta es, y la reflexión que quiero traer para ti: ¿cuánto dependes de Dios? ¿Cuánto dependes de Dios? Porque a menos que recibas el reino de Dios como un niño, no podremos entrar en él. Debe haber esa necesidad continua en nosotros, como la del niño recién nacido que anhela la leche de su madre. Dice Santiago 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuánto dependes de Dios? ¿Cuántas cosas le encomiendas a Dios? ¿O piensas que Dios no se ocupa de esas cosas tan pequeñas? Decía el Señor Jesucristo: si Él tiene el cuidado de darle el alimento a las aves, Él tiene el cuidado de vestir la hierba del campo, ¿no valéis vosotros más? Es decir, ¿cómo no se ocupará Dios de esas cosas tan pequeñas que a veces decimos: no, yo creo que de eso Dios no se ocupa? Hagamos que nuestra vida dependa de Él. Proverbios 3:6 dice: encomienda a Jehová tus obras, todas tus obras, y Él enderezará todos tus caminos. No pierdas la necesidad de Dios. No pierdas esa necesidad de tu alma, porque es la garantía de la vida eterna. Esperando que esta breve meditación pueda servirles, si así lo es, te invito para que lo compartas con aquel hermano, con aquella hermana, con aquella alma que está escuchando la palabra de Dios. Compártelo en tus redes sociales.
Dale like y suscríbete a nuestro canal para que esta palabra siga llegando a muchos corazones. Me despido deseándoles que la paz del Señor Jesucristo sea la que more en vuestros corazones. Nos vemos en un próximo video.